el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. La Biblia católica dice así, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, escuchen. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esto lo enseña la Iglesia católica. Esto lo enseña la palabra de Dios. Los hermanitos protestantes arreglan la palabra un Dios. Y en la de ellos dice, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era un Dios. Esa palabra ellos la agregan para mostrar que Cristo no es Dios, para significar que Cristo no es Dios. Acuérdense lo que dice San Juan, viene el anticristo. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Alégrense los cielos y la tierra. Todos, alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios.
Ya en el principio, Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que recibieron les concedió poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo carnal, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan todos conmigo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. 31 de diciembre, último día de este año. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Escuchamos con atención el mensaje de nuestra salvación. Desde aquí, desde Venezuela, le enviamos en este día una bendición especial a cada uno de ustedes y un feliz año. Ojalá que este día lo puedas compartir con tu familia. Si está lejos de tu familia, por lo menos una llamadita, por lo menos un mensaje. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Te invito a que abras la Biblia conmigo y leas la palabra de Dios, que te nutras de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, que te nutras de lo sabroso de la palabra de Dios, que te nutras del mensaje de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos tiene, que Dios nos revela. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18 y siguiente. Escuchemos. Hijos míos, esta es la última hora. Hijos míos, esta es la última hora. Última hora significa que debemos estar preparados. Última hora significa que debemos estar atentos. Ya es la hora de irnos. Estamos preparados, montemos la maleta y nos vamos. Dice San Juan de esa manera: hijitos, hijos míos, esta es la última hora. Estén alerta, estén preparados. ¿Por qué, San Juan? ¿Han oído ustedes que iban a venir el anticristo? Ustedes han oído en muchas ocasiones que iban a venir o que iban a existir personas que estaban en contra de Cristo. Anticristo significa sin. Cristo, Cristo. Ateo significa sin. Y Dios, pues Dios, la divinidad. Anticristo significa sin Cristo. Ateo significa sin Dios. Ustedes y yo hemos escuchado que iban a venir personas en los últimos tiempos sin Cristo. Ya han llegado esas personas. Ya han llegado este tipo de personas que no tienen a Dios, que no respetan a Dios, que no aman a Dios, que no le tienen miedo a Dios, ni temor, ni respeto, ni nada por el estilo, sí. Y dice San Juan, ustedes han oído que vendrán personas anticristo, que no respetan y no aman a Cristo. Y ustedes lo han visto en diferentes momentos. Y ahorita vamos a hacer un recordatorio de nuestra memoria para que ustedes y yo nos demos cuenta. Escuchen cómo San Juan lo expresa. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Ya han pasado muchos anticristos. Ya han suscitado muchas personas que están en contra de Cristo y de sus cosas. Mira, por ejemplo, ustedes pueden ver que últimamente se han creado inclusive programas de televisión que muestran a un Cristo superestrella, a un Cristo famoso, a un Cristo que lo rodea es la fama, que lo rodea es el poder, que lo rodea es el placer. A un Cristo rodeado de muchas cosas que no son de Dios. A un Cristo que tiene aventuras con mujeres, a un Cristo que tiene aventuras con el licor. Y eso lo están pasando por el televisor. Y eso lo están pasando por eso que usted ve. Eso se llama sin Cristo, sin temor de Dios, sin respeto a las cosas de Dios. Ustedes pueden ver que muestran, por ejemplo, a la Virgen María, desprestigiando la virginidad de la Virgen María, desprestigiando la maternidad de Cristo, hablando mal, expresándose mal. Eso se llama anticristo, que están sin Cristo, que no les importan las cosas de Cristo, que no les importan las cosas de Dios. En la música se burlan de Cristo, se burlan de las cosas de Dios, se burlan del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama sin Cristo, sin amor de Dios. Y ya han pasado muchos anticristos, gente que hace chistes, cuentos
de Dios, de Cristo, y no les importa, no les presta atención. Eso se llaman anticristos. Personas que están sin Cristo en el corazón. Y ustedes y yo, en muchas ocasiones hemos caído y hemos vivido una vida sin Cristo, y eso se le llama anticristo. Aquella persona que habla mal de la iglesia, aquella persona que habla mal de Cristo, aquella persona que habla mal de los sacerdotes, de las monjas, se expresan de cualquier manera, les insulta, les maltrata, se llaman anticristo. Porque si fueran cristianos, respetaran las cosas de Dios. Pero dice San Juan, mire, eso ya sucedía en los últimos tiempos. Eso sucedía en las comunidades cristianas. Eso sucede hoy. La pregunta es, ¿tú eres un anticristo, una persona que está sin Cristo? ¿O eres un cristiano? Eres un creyente en Dios. Eres un creyente en el Señor. Oigan esta partecita que es interesante. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. ¿Escucharon? Normalmente, esas personas que hacen telenovelas, que hacen videos, que hacen series, Jesús, que hacen serie María, que hacen serie de Dios, son personas conocedores de la palabra de Dios. Son personas que a lo mejor en un momento determinado de niños iban a la misa, recibieron la primera comunión, la confirmación, recibieron el bautismo, recibieron las catequesis, e inclusive son casados por la Iglesia Católica. Y dice la palabra de Dios, los anticristos salen de entre nosotros, salen de dentro de la iglesia, salen de las cosas de Dios. Eso es un anticristo. Un anticristo no es aquella persona que no crea en Cristo, no. Un anticristo es aquella persona que creyendo en nuestro Señor Jesucristo se aparta de la iglesia y sale de entre nosotros. Por eso quiero hacer un paréntesis, con todo el respeto, querido hermano protestante, con todo el respeto que usted se merece, querido hermano de otra religión. Ustedes son los que cuando abren la boca dicen, cuando yo era católico, cuando yo era católico, cuando yo era católico, escuchen, eso es lo que ustedes expresan, de esa manera, era de esta manera, era de aquella manera. Esa partecita que usted dice, cuando yo era católico, significa lo que dice San Juan, eran de los nuestros, pero no estaban con nosotros. Eran de entre ustedes, salieron, pero no eran de los nuestros. Salieron de la Iglesia Católica, sí. Y ahora andan hablando mal, andan criticando, andan difamando, andan buscando la forma para que la Iglesia Católica se venga abajo. Andan tirándole piedra a la Iglesia Católica. Y usted se pone a hablar con un hermano protestante y el hermano protestante dice, cuando yo era católico. Eso significa anticristo, sin Cristo. Es lo que dice San Juan. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Cuando yo era, ellos son los que se expresan así. Hoy la palabra de Dios nos refleja, el anticristo es la persona que se ha apartado de los caminos de Dios, que se ha apartado de los senderos de Dios. Es el que ha fundado su propia religión, su propia secta. O es aquella persona también que siendo católico, siendo bautizado, teniendo los sacramentos, es aquel que habla mal de Cristo, es aquel que ataca las cosas de Cristo con sus videos, con sus enseñanzas, con sus acechanzas, con su maltrato. Eso es un anticristo. Salieron de entre ustedes, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Entonces la palabra de Dios nos enseña que existen dos tipos de personas. Unos que se han salido, que se declaran sin Cristo, anticristo. Yo dejo de ser católico porque vi un escándalo. Yo dejo de ser católico porque me trataron mal. Yo dejo de ser católico porque en tal año, en tal fecha, a tal hora me sucedió esto, esto y esto. Y ahora
voy a tratar mal a la iglesia, eso se llama anticristo. Y dice San Juan, existen los anticristos que se han apartado, que se han alejado de la iglesia, sí, pero también existen los cristianos, aquellos que a pesar de los problemas y de las dificultades, hemos perseverado, hemos seguido adelante, dando testimonio. Pues sucedió así, para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Estas cosas que sucedieron, que a lo mejor te motivaron a apartarte de las cosas de Dios, que a lo mejor te motivaron a alejarte de las cosas del Señor, sucedieron para ver quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes eran falsos cristianos, para ver quiénes eran realmente de Cristo y quiénes eran de otra persona que no es Cristo. Por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en Venezuela me llama la atención en los seminarios. En los seminarios, cuando se inicia un año escolar, en el seminario para ser sacerdote, comienzan varios seminaristas, varias personas a estudiar para ser sacerdote. Y en el transcurso del tiempo se van apartando, se van alejando. Por ejemplo, cuando yo inicié a estudiar, recuerdo que comenzamos 12 personas a estudiar, a prepararnos. Y cuando ya terminamos los estudios y nos fuimos a ordenar, nos ordenamos 4 sacerdotes. De 12, nos ordenamos 4. Así pasa en la vida. Ustedes y yo tenemos dificultades y tenemos pruebas. ¿Para qué? Para que se haga de manifiesto quiénes son realmente cristianos. Quiénes están por Cristo o quiénes están por Cristino. Quiénes están por el Señor o quiénes están es por los chismes. Todas estas cosas que suceden dentro de la iglesia son para que nosotros nos coloquemos de manifiesto, nos colocamos de parte de Dios o de parte de los hombres. Los que están detrás de los hombres son los que se escandalizan, son los que se apartan, son los que se alejan. En otras palabras, son las personas que buscan un motivo para alejarse de las cosas de Dios. Es que los curas son esto. Sí, los sacerdotes pueden ser eso que usted dice. Oiga, pero usted va a la iglesia no es por un sacerdote. Usted va a la iglesia es por Cristo. La persona que sufre dificultades y supera los obstáculos se llama cristiano. Somos discípulos del crucificado. Aquella persona que busca una excusa para apartarse de las cosas de Dios, se aleja y empieza a hablar mal, se llama anticristo. Por lo que a ustedes toca, a los que perseveran, a los que están en la iglesia, a los que participan, a los que todavía tienen a Cristo, han recibido la unción del Espíritu Santo. Ustedes y yo hemos recibido la unción del Espíritu Santo para discernir lo que es cristiano de lo que no es cristiano. Y tienen así el verdadero conocimiento. Ustedes y yo no vamos a la iglesia por los hombres. Ustedes y yo no vamos a la iglesia por personas. Ustedes y yo hemos recibido un conocimiento, hemos recibido el Espíritu Santo para adquirir conocimiento de Dios. ¿Podemos recibir la palabra de Dios? Sí, de los sacerdotes. Por eso Cristo en una ocasión llegó a decir, estando los fariseos, los saduceos, estando los judíos, dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Que usted reciba acciones contrarias, que usted reciba malas enseñanzas, no las repita, no las haga. Usted va a la iglesia, no es por una persona, por un ser humano. Usted va a la iglesia por Cristo, por Dios que se hizo carne, que no te ha ofendido y que no te ha fallado. ¿Qué culpa tiene Cristo para que usted sea parte de las cosas de Dios? Les he escrito esto no porque ignoren la verdad. San Juan nos escribe esto no porque nosotros no sepamos las cosas, no sepamos la verdad, sino porque las conocen y porque ninguna mentira proviene de la verdad,
para que ustedes y yo no nos dejemos engañar, para que ustedes y yo no nos dejemos arrastrar por las mentiras. Y muchas mentiras vienen a nuestra vida, y muchas mentiras de parte de las sectas protestantes que andan engañando y andan mintiendo, y de parte de los mismos cristianos que andan engañando y andan mintiendo, de parte de las mismas personas que se dolió, que se lastimó, que se apartó, entonces quiere hacer daño, quiere destruir, quiere dañar a otras personas. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que nosotros no debemos ser anticristo, no debemos ser personas sin Cristo en nuestra vida. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que a pesar de las dificultades, de los problemas que podamos vivir, nuestros ojos estén puestos en Cristo, no en los seres humanos. Recuerde algo, que si ustedes y yo creemos en los seres humanos, somos creyones, pero si le creemos a Dios, somos creyentes. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia no de ser creyones, sino de ser creyentes y creyentes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahora a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Y quiero hacer una corrección con todo el cariño, con todo el respeto a los hermanitos que tienen una Biblia que no es católica, que es protestante. Y hay un error bíblico que ellos tienen aquí. Y han cambiado inclusive la palabra de Dios para significar otra cosa. La Biblia católica dice así, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Escuchen. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esto lo enseña la Iglesia católica. Esto lo enseña la palabra de Dios. Los hermanitos protestantes arreglan la palabra un Dios. Y en la de ellos dice, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era un Dios. Esa palabra ellos la agregan para mostrar que Cristo no es Dios, para significar que Cristo no es Dios. Acuérdese lo que dice San Juan, viene el anticristo. ¿Qué es un anticristo? Aquella persona que está sin Cristo y quieren sacar a Cristo inclusive de las Sagradas Escrituras y quitar la divinidad. Y lastimosamente esto lo están haciendo los hermanos testigos de Jehová. En la Biblia que ellos tienen no es Biblia, porque le agregan palabra. Por ejemplo, en el primer capítulo de San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguiente, agregan un Dios. Cuando escriben un Dios significa que existen varios dioses. Por eso es que la Iglesia católica dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ellos dicen era un Dios. Por eso no te dejes engañar, no te dejes convencer. Y si tienes este libro que dan ellos, que llaman Biblia, ten en cuenta que como este error tiene muchos errores. Ya existía en el principio y Él estaba con Dios. Cristo, que en la palabra era Dios y estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó de cuanto existe. Todo lo que existe, todo lo que hay, vino a la existencia por acción de la palabra. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Te pregunto, querido hermano, en este año que concluye, ¿Cristo fue la vida en tu vida? ¿Fue eso que te impulsó a seguir adelante en medio de los problemas? ¿O Cristo era una persona de la que usted no conocía? ¿O Cristo era una de las personas de las que usted no podía tener una cercanía? Felicito a cada persona quien diariamente escucha el Evangelio del día. Muchos comentarios me han llegado, Padre. Desde que escucho el Evangelio del día, mi vida ha cambiado. Desde que escucho el Evangelio del día, todo ha cambiado.
me siento bien, siento que el Evangelio del día es mi alimento. Te felicito, mi hermano, te felicito, mi hermana, porque has hecho de la palabra de Dios tu alimento, has hecho de la palabra de Dios tu deleite, has hecho de la palabra de Dios aquello que es imprescindible para vivir, que es importante en tu existencia. Te felicito. Cristo, aquel que era la palabra, era la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Por eso, si eres luz, eres de las personas que aceptan la palabra de Dios. Si eres luz, eres de las personas que ha sido constante en el Evangelio del día. Si usted quiere que la luz llegue hasta su hogar, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a nutrirte, empieza a sentarte, a dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Eso es luz para tu vida, eso es luz para tu existencia. Usted no va a perder, usted va ganando. ¿Eres luz o eres oscuridad? Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Juan vino a dar testimonio de la luz, que no era la luz, sino testigo de la luz. Eso es la función que hace un ministro. Esa es la función que hace un sacerdote. Dar testimonio de la luz. Dar testimonio de aquel que es la luz. Por eso, cuando ustedes y yo colocamos nuestros ojos no en Cristo, sino en una persona, le recuerdo, cuando esa persona falle, tu fe se va a venir abajo, tu fe se va a venir al piso. Recuerde que nosotros los sacerdotes, nosotros los religiosos, los consagrados, diáconos, religiosas, seminaristas, misioneros, laicos comprometidos, damos testimonio de la luz de Cristo. Damos testimonio de la palabra de Dios. Y ustedes y yo debemos seguir, escuchen bien, debemos seguir a la luz, no al que la lleva. Debemos seguir la luz, porque el que lleva la luz en algún momento puede no llevarla e irse sin luz. Pero si ustedes y yo seguimos la luz, nos quedaremos contemplando la luz de Cristo. Por eso usted puede ver que hay muchas personas que ahora viven sin Cristo, son anticristo. Están en contra de Cristo, porque una vez siguieron a Cristo, pero se desviaron sus ojos a las personas que lo llevaban. Y como fallaron, ahora desviaron su vida y se reconocen como ateos, como anticristo, como no creyentes. Vino a los suyos, en el mundo estaba y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder de llegar a ser hijos de Dios. Ustedes y yo tenemos el poder de llegar a ser hijos de Dios, sí, con una condición: creamos en la luz, creamos en Jesucristo. Que este año que comienza, que este año que concluye hoy y comienza mañana, sea el inicio para ser auténticos cristianos. Sea el inicio para dejar de ser anticristos, para dejar de ser personas ateas sin Dios, para dejar de ser personas que no creamos en Dios. Que este inicio del año sea el impulso que nosotros tengamos para vivir una vida como Dios manda, en la luz, en la verdad, apartándonos de cualquier discernimiento humano y acercándonos al discernimiento divino que viene de la presencia de Dios, que viene de la palabra de Dios. Que en este día la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén. Bueno, hermanito, nos vemos el otro año, Dios mediante, y María Santísima, a través del canal del Padre Marcos Galvis. Seguiremos, Dios mediante, nos da vida y licencia, predicando la palabra de Dios y compartiendo el mensaje de la salvación.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Feliz año para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.